Yo me voy a centrar en un aspecto que se parece mucho al título del seminario, del curso, que se tratan concretamente los instrumentos económicos de los que disponen las administraciones públicas para desarrollar políticas en materia de residuos que contribuyan a avanzar hacia la reducción y el reciclaje. Entonces, ya Miren nos expuso las 3 R's con generosidad. Creo que has dicho que a veces no se cumplen. Yo creo que demasiado optimista, no se cumplen casi nunca. La primera, por lo menos, ¿no? La fracción, lo que es la prevención, yo directamente lo situaría como uno de los grandes fracasos de la política ambiental europea. Los residuos tranquilamente llevan esta jerarquía, no es de la última directiva, ya estaba en la anterior, y estamos por tanto hablando de que llevamos 30 años donde la primera R, la reducción, es la cúspide de nuestra pirámide de gestión de los residuos, y los residuos no paran de crecer, solo han parado en el momento que ha habido crisis, ¿no? De hecho, este elemento nos indica la extrema vinculación entre el sistema económico tal como está concebido, con una enorme base material, que al final los materiales siempre se terminan más pronto más tarde siendo residuos, nos indica el enorme enlace entre el sistema económico como está concebido y la generación de residuos, ¿no? Esto es lo que nos ilustra la enorme dificultad de avanzar en la reducción de residuos. Es mucho más fácil avanzar en términos de reciclaje que no en términos de prevención. Lo hemos visto en el pasado y lo vamos a seguir viendo. Aparte que hay otros elementos, como el hecho de que la reducción es mucho más difícil de medir. No nos vale solo con antes generamos tanto, ahora tanto, vamos a ver la diferencia, puede haber otras causas que hayan afectado la generación, el volumen de población, el crecimiento económico, etc., ¿no? Por tanto, algunas de mis propuestas van a ir dirigidas al tema de la reducción, aun sabiendo que es un campo, digamos, enormemente difícil en el que avanzar. También porque cuando avanzamos en reciclaje, por lo general tenemos nuevos sectores económicos que se benefician de ello. Pero cuando lo que planteamos es consumir menos, generar menos residuos, no solo, en algunos casos no necesariamente asociado a consumir menos, sino consumir diferente, pero en otros casos directamente a consumir menos, pues no hay nadie que, más allá de quien debe velar por el bien común, que es la administración, no hay nadie que se ponga a aplaudir las iniciativas, no hay ningún nuevo sector económico asociado, ¿no? El reciclaje encaja un poco más en la lógica de nuestro sistema económico, porque lleva asociadas nuevas actividades económicas, por tanto nuevos sectores que lo ven con buenos ojos. Pero por lo general reciclar es más complicado, es más complejo que no hacerlo, y además con el marco económico que tenemos, donde las externalidades que comentaba Miren, los costes ambientales no son debidamente considerados, debidamente computados en el análisis, resulta que se da la paradoja de consecuencias, pues lógicamente funestas, de que hacer las cosas mal es más barato que hacerlas bien, por lo general, ¿no? Y mientras eso siga así, pues va a ser difícil que se den avances sensibles. El anterior ponente nos comentaba la multiplicidad de factores que afectan los costes de recogida, los costes de tratamiento. Yo no voy a entrar con esto, solo poner de relevancia, una vez más, que los costes ambientales y sociales, por lo general, ni en los modelos más desarrollados que nos comentaban y más, donde se ha puesto más énfasis analítico, no se consideran, no forman parte de nuestros balances, ¿no? En parte porque es muy difícil y no deja de ser, en algunas metodologías, tú lo sabes bien, pues implican una cierta arbitrariedad en los procedimientos y en las hipótesis y tal, ¿no? Pero el hecho es que no considerar estos costes ambientales y sociales, por lo general implica que implícitamente le estamos dando un valor cero, lo cual obviamente nos desorienta bastante las decisiones políticas y técnicas, y además
bueno, pues se da una incoherencia, ¿no?, entre el mensaje que estamos lanzando desde las políticas ambientales y el mensaje que estamos dando mediante en las políticas económicas y mediante los señales de precios que, como sabéis, rigen muchísimo las decisiones que toman los agentes tanto públicos como privados. Por tanto, un primer mensaje que a veces parece ser, a veces alguien puede interpretar como que es echar pelotas fuera, pero que yo estoy dispuesto a defender ante quien sea, es que los precios de gestión de residuos son relativos. Dependen mucho de qué consideremos. Si nosotros nos vamos al Reino Unido, y luego veremos más ejemplos, nos vamos al Reino Unido, a un municipio, le preguntamos, ¿es barato reciclar o es caro? Nos va a decir, es barato. ¿Por qué? Porque llevar una tonelada de residuos al vertedero, aparte de lo que le cobre el vertedero por la prestación de su servicio, que será ya de entrada bastante más que lo que le cobrarían aquí, le va a tener que pagar un impuesto al gobierno que ahora mismo está alrededor de 80 euros la tonelada. Cuando aquí en muchos vertederos españoles puedes llevar una tonelada al mismo por 20 euros o 30, o menos. Entonces, y esa tonelada reciclada en el Reino Unido, que el municipio considera barata, es más cara de lo que pagamos aquí. Pero ¿él con qué lo compara? Pues lo compara con la alternativa. Si aquí pusiéramos unos impuestos sobre el vertido y la incineración como Dios manda, a niveles europeos, pues reciclar automáticamente de un día para otro pasaría a ser barato. Entonces, claro, ¿quién está en situación de cambiar este marco de precios que condiciona tanto las decisiones que se toman? Pues la administración pública y nadie más, ¿no? En tanto que supuestamente garante del interés colectivo. Y en tanto en cuanto esto no se tome en cuenta, en tanto en cuanto los costes ambientales y sociales no estén tomados en cuenta en nuestro marco de precios de gestión de residuos, pues lo que va a pasar es lo que está pasando, que es que hacer las cosas bien, contrariamente a lo que sale más caro que hacerlas mal, aunque hacerlas mal pues vaya en dirección contraria a lo que la legislación indique, ¿no? Hay otros países que quizás los incentivos no son tan relevantes. Por ejemplo, Alemania, siendo un país puntero a nivel mundial en temas de gestión de residuos, no tiene impuestos sobre el vertido de la incineración. No les hacen falta. ¿Por qué? Porque la ley dice que no se pueden llevar residuos al vertedero y la ley se cumple. Aquí pues las leyes están y se cumplen de esa forma, ¿no? O sea, por ejemplo, en Cataluña desde el año 99 es obligatorio hacer recogida selectiva de fracción orgánica. Hoy día es con mucho la comunidad autónoma donde la recogida selectiva de esta fracción está más implantada, alrededor de 700 sobre 900 municipios, pero aún así hay 200 que hace 13 años que incumplen la ley y no pasa nada, ¿no? Y a nivel español pues tanto o más, ¿no? Por tanto, digamos, hay elementos para pensar que es necesario que la Administración incida sobre el marco de precios que afecta a las decisiones de gestión de residuos, y esto básicamente se puede hacer mediante instrumentos fiscales. Obviamente los argumentos ambientales están claros, pero es que además hay otros argumentos. Por un lado, los instrumentos fiscales nos pueden generar ingresos que pueden ir bien para mejorar la gestión de residuos. Por otro lado, nos estimulan la innovación, porque va a estimular la adopción de nuevas prácticas más ecológicas que por lo general llevan asociada más innovación, pero además también hace que las decisiones tomadas sean más eficientes desde un punto de vista económico. Esto ya implicaría entrar más en teoría económica y no es mi intención, pero quiero decir que los argumentos ambientales solo son uno entre tantos para los que corregir, digamos, ambientalmente los precios de las diferentes alternativas de gestión. Entonces, la intervención pública toma diferentes ejes, algunos ejes más tradicionales, pues como pueden ser el establecimiento de normas que nos pongan, por ejemplo, pues límites a las emisiones de las incineradoras o número de años que hay que vigilar un vertedero. Estaríamos en el primer eje. Luego tenemos instrumentos de tipo comunicativo,
campañas, etcétera. Instrumentos de gasto público, muy importante en el caso de los residuos, inversiones públicas, incluso adopción de criterios de compra verde, etcétera. Y lo que estoy planteando es que hay que incorporar también en el ámbito de residuos un cuarto eje, que es el eje de los incentivos o las políticas económicas o fiscales para avanzar, digamos, en los objetivos que legalmente tenemos fijados. Que esto, de hecho, lo que supone es la puesta en práctica de algunos principios económicos tales como el principio de quien contamina paga o el principio de corresponsabilidad. Hoy día, exceptuando algunas fracciones y aún de forma muy tímida, por lo general, tú como productor pones algo en el mercado y te desentiendes completamente del coste que esto puede tener para la ciudadanía, para la administración gestora de los residuos, una vez finaliza su vida útil. Hay algunas excepciones, como los envases, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los neumáticos, pero incluso en estos casos la aplicación del principio de quien contamina paga, la aplicación del principio de responsabilidad del productor o del fabricante se aplica de forma muy tímida. Estamos lejos de poder decir que la totalidad de los costes de gestión de estos residuos están asumidos por quien los pone en el mercado. Y es muy diferente, porque si los asume quien los pone en el mercado, los debe trasladar a los consumidores, mientras que si los asume la administración, los traslada a los ciudadanos. Y todos los ciudadanos somos consumidores, pero la identidad no es la misma. Tú consumes en función de tu renta y tú eres ciudadano con independencia de ella, ¿no? Entonces, lo que os voy a exponer son diferentes instrumentos económicos. Y aquí lo que tenemos en los recuadros son los diferentes agentes, y las flechas van desde quién aplica el instrumento hacia quién lo recibe o sobre quién aplica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los impuestos sobre el vertido y la incineración, ¿no? Pues estamos hablando de instrumentos que pueden aplicar los estados o las regiones y los aplican sobre los municipios, que son o en algunos casos sobre las mancomunidades, que son los agentes encargados de la recogida, ¿no? O las tasas de basuras los aplican los municipios, excepcionalmente en algunos casos las asociaciones de municipios, sobre los hogares y comercios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una breve pincelada a nivel de general. Tenemos un marco europeo, digamos, por suerte diría yo, porque gracias a este hemos avanzado mucho más de lo que hubiéramos probablemente. Y en algunas directivas, tímidamente, se asume el principio de responsabilidad del fabricante, como decía, ¿no? Para el caso de los envases, de los automóviles fuera de uso, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos. Entonces, luego estas directivas, que no vinculan directamente a los ciudadanos y a las empresas, sino vinculan a los estados los transponen a la normativa interna y esa normativa interna sí aplica sobre los ciudadanos. Pero dos cosas a decir. Por un lado, hay países que además de los sistemas integrados de gestión o similares de aplicación del principio de responsabilidad del fabricante recogido en las directivas, los aplican también sobre otras fracciones. Un caso, digamos, de particular interés es Francia, por ejemplo. Francia, aparte de los típicos, digamos, esquemas de responsabilidad del fabricante que también tenemos aquí, pues los ha aplicado sobre bastantes otras fracciones, por ejemplo, muebles, por citar una, ¿no? O textiles. Y por otro lado, hay países que teniendo la misma directiva la transponen de otra forma. Por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Bélgica, otros países tienen en diferente grado sistemas de depósito de devolución y retorno, teniendo la misma directiva de envases que tenemos nosotros. Aquí se transpuso de una forma que esto lo erradicó completamente del mercado. En otros países la misma directiva ha servido para aplicar sistemas, digamos, ambientalmente mucho más interesantes, ¿no? Otro punto que a mí me parece crucial es la aplicación de impuestos sobre el vertido y la incineración. Al final, el vertido y la incineración de residuos son tratamientos finalistas. La incineración con valorización energética en la directiva está jerárquicamente por encima
del vertedero, pero en todo caso son iniciativas que compiten con el reciclaje y con la prevención, que están por encima de ellas, ¿no? Entonces, un aspecto, además ambos tratamientos pues tienen costes ambientales importantes, ¿no? Por tanto, para mí un elemento clave es que mientras estos tratamientos no tengan precios mucho más altos, va a ser difícil que veamos avances sensibles en materia de prevención y reciclaje, ¿no? Entonces, lo que para mí un instrumento clave es justamente la fiscalidad sobre estos tratamientos, ¿no? Aquí os he puesto una lista que no es exhaustiva. De hecho, ahora hace pocas semanas se publicaron casi simultáneamente dos estudios, uno de la Agencia Europea del Medio Ambiente, uno del Topic Center on Waste Management, que hacen una diagnosis de la situación de estos impuestos en Europa. Podría o tendría que haber actualizado esta tabla y no lo he hecho, pero la cuestión es que ahora mismo en Europa tenemos 22 países que o a escala estatal o a escala regional están aplicando impuestos sobre el vertido, y alrededor de 7, si no mal recuerdo, que están aplicándolos sobre la incineración. Y aún hay una disparidad brutal, como la hay en prácticamente cualquier tema fiscal a nivel europeo, porque armonizar fiscalidad, al menos hasta hoy día en Europa, ha sido misión imposible, porque exige unanimidad de los Estados miembros y, por tanto, como os podéis imaginar, pues harto difícil. Pero lo que sí que por lo general se recoge es que son instrumentos muy efectivos, ¿no? Como no es de extrañar, porque, como decía antes, si esto es caro, todas las alternativas pasan a ser baratas, ¿no? Hay algunos casos donde se aplica a nivel regional. Por ejemplo, en Bélgica es un muy buen ejemplo, puesto que Flandes típicamente se considera una de las regiones más de referencia, más avanzadas en materia de gestión de residuos a nivel europeo y, por tanto, mundial. En España, solamente Cataluña, y hasta hace pocos meses, y desconozco si ya se está aplicando Castilla y León, están aplicando impuestos sobre el vertido sobre residuos municipales. Por lo que se refiere a la incineración, hay también algunos casos de países o regiones que aplican impuestos sobre la misma. En todos estos casos, estos valores que aquí pone es el tipo impositivo, es decir, es además de lo que la instalación cobra por prestar sus servicios. Es lo que el Estado o la región cobra disuasoriamente para evitar que vayan residuos a estas instalaciones. En algunos casos son impuestos finalistas, en otros casos van directamente a la caja general del gobierno respectivo, ¿no? En el Estado español solamente Cataluña tiene impuestos sobre la incineración de residuos municipales. Este caso os lo explicaré bastante más detalle acto seguido. Bueno, esto es una parte de justificación que de alguna forma ya la había hecho. Simplemente, digamos, el primer criterio es que al no reflejarse costes ambientales y sociales, estos tratamientos son demasiado bajos y ello frena avances en la prevención y la recogida selectiva. Para quien sea más de la escuela de la economía ambiental, pues, como tú lo has llamado, economía del medio ambiente, pues hay algunas estimaciones aquí de externalidades que pueden ser orientativas también para fijar tipos impositivos de estos tratamientos, pero que se pueden fijar perfectamente sin recurrir a estos valores. Os explico el caso de Cataluña, que creo que es un caso claro de éxito, además está siendo usado como referencia internacional. Es un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos municipales. Empezó en 2004 solamente afectando el vertido y a partir de 2009 también la incineración. Y empezó siendo 10 euros por tonelada en el vertedero y 5 sobre la incineración, y ahora estos son los tipos actualmente vigentes después de su actualización en 2011 y 2012. Además hay tipos incrementados para los municipios que no hacen recogida selectiva de la fracción orgánica, de tipos que toman prácticamente el doble de valor. ¿Qué es interesante de este impuesto? Bueno, pues primero su carácter disuasivo, pero también el hecho de que el impuesto es finalista, es decir, la recaudación va a un fondo específico, que ahora os explicaré cómo se distribuye. La ley autonómica define algún elemento del genérico de cómo orientar la distribución, pero básicamente lo que hay son unas reuniones anuales entre
la Agencia de Residuos, que es el órgano que establece este impuesto, y las federaciones municipalistas las federaciones de municipios, donde pactan cómo se distribuyen los ingresos del impuesto. Concretamente, para el año en curso, digamos, de la recaudación total del impuesto va a un depósito. De este depósito se saca una pequeña parte del orden del 4% para costes de gestión y también del orden del 3-4% para costes de caracterización de los residuos de materia orgánica recogida selectivamente, y el resto se retorna a los municipios siguiendo estos criterios. Un municipio que trate una tonelada de fracción orgánica de residuos municipales recogida selectivamente recibe 33,5 euros por tonelada. Los municipios que llevan residuos a ecoparques, fracción rechazo, fracción resto, y de este ecoparque luego va al depósito, reciben 2 euros por tonelada. En el caso de que lo llevan a una incineradora, 1 euro por tonelada. Los municipios que recogen selectivamente la fracción orgánica, es decir, tú cobras por el tratamiento y cobras por la recogida, reciben 8,6 euros por tonelada, y así las diferentes fracciones. Papel y cartón, una aportación testimonial. Residuos especiales en pequeñas cantidades recogidos en puntos limpios, una cantidad pues significativa. Desde 2011 también se retornan recursos a los municipios que hagan programas de compostaje doméstico comunitario, e incluso para los que fomenten el uso de la bolsa compostable. Además, el punto 4, la recogida selectiva de la fracción orgánica, se modula por un porcentaje, un coeficiente, mejor dicho, que depende del porcentaje de impropios presente en la fracción orgánica. Una fracción orgánica con 0% de impropios, que es imposible, pues se multiplicaría el 8,6 que veíamos en la tabla anterior por 3. Si hay más de 20%, 20% de impropios, cobras 0. Y entre estos dos valores, según una recta, que es esta ecuación que aquí pongo, pues tu coeficiente depende en función del nivel de impropios que tengas. Si hay niveles muy bajos de impropios, pues tienes un coeficiente cercano a 3, y niveles cercanos al 20%, pues tu coeficiente es mínimo, ¿sí? Entonces, puede haber municipios con niveles muy excelentes de impropios que por recoger una tonelada de materia orgánica y tratarla estén cobrando 50 o incluso del orden de 50 euros por tonelada. Con lo cual estás dando una señal muy fuerte a que no lleves residuos a vertedero y incineradora y hagas, digamos, los tratamientos alternativos, ¿no? Además, esto tiene menor relevancia ambiental, pero también se aplica un coeficiente en función del tamaño del municipio para reflejar mejor su tipología de costes. Por otro lado, aunque digamos, nos vamos a centrar más en residuos municipales, solo comentar que hay también varios países que tienen impuestos sobre el vertido de residuos industriales y sobre el vertido de residuos de la construcción. En el Estado español hay diferentes comunidades que ahora creo que tengo algunas transparencias donde muy rápidamente lo veremos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde tiene impuestos sobre el vertido de residuos industriales peligrosos y no peligrosos y residuos de la construcción. Están exentos en los residuos urbanos. El caso de Andalucía, donde también grava los residuos industriales, no en este caso los de la construcción, y además la discriminación de los tipos impositivos no depende de si son peligrosos o no, sino de si son valorizables o no valorizables. Es decir, los que no son valorizables y por tanto el vertedero sería la única alternativa, pagan menos de los que están yendo a vertedero siendo valorizables. Luego tenemos el caso del impuesto autonómico de la región de Murcia, que también es bastante parecido al de Madrid. Y más recientemente, Castilla, León y Cantabria también han creado impuestos de este tipo, ¿no? Entonces yo, en plan provocación, lanzo la reflexión de cómo es que Euskadi, siendo referencia en algunos aspectos de gestión de residuos,
Pues en el tema fiscal, teniendo sobradamente competencias para hacerlo, no ha avanzado nada, al menos, no sé si a nivel de estudios ha avanzado algo, pero al menos en la práctica, en cuanto a la posible institución, ya sea a nivel de comunidad autónoma o de provincia, de impuestos sobre el vertido o sobre la incineración de residuos, ¿no? Siendo, digamos, teniendo multiplicidad de ejemplos, no solamente a nivel europeo, sino incluso en el propio Estado español. Luego otra línea de actuación sería la posibilidad de poner impuestos ambientales sobre productos que tuviesen una especial incidencia medioambiental, ¿no? Entonces, esto pueden crearlo más fácilmente los estados, pero en algunos casos también las regiones, sobre o los productores o los consumidores, ¿no? Y aquí hay una lista, que tampoco es exhaustiva, pero de algunos ejemplos de impuestos de este tipo existentes a nivel europeo, ¿no? Pues desde países que gravan el consumo de bolsas de plástico, y ahora os explicaré con más detalle el caso de Irlanda, hasta países como Bélgica o Dinamarca, que graban específicamente algunos productos pues especialmente indeseables desde el punto de vista de la generación de residuos, ¿no? Por lo general, estos impuestos no tienen una finalidad recaudatoria, recaudan muy poco, pero por lo general afectan bienes con una demanda muy elástica, es decir, de bienes que con una pequeña variación de precio cae sensiblemente su demanda. Por ejemplo, las bolsas de plástico, pues ahora veremos el caso irlandés, es un caso pues típico de bien con demanda elástica, porque tiene alternativas, porque no es de primera necesidad, etc., ¿no? Este es un caso de éxito total, yo diría, ¿no? Se introdujo en 2002 en Irlanda, afecta a todas las bolsas de un solo uso, pero por tanto no las reutilizables, pero sí las biodegradables. Que esto pues, en otro caso se podría dejar exento y tampoco tendría mayores consecuencias. Va la recaudación a un fondo que se gasta en prevención de residuos, aunque digamos, la recaudación es muy baja, y pusieron un tipo impositivo de 15 euros por bolsa. Entonces el efecto fue radical. En menos de un año, o en un año, el nivel de bolsas cayó en más de un 90%. Desapareció la práctica totalidad de bolsas del mercado, ¿no? De 328 a 21 bolsas por persona y año. Con los años hubo un pequeño repunte, lo que les llevó a aumentar el tipo impositivo, que actualmente está en 0,22 euros por bolsa. Ahora mismo creo que es Andalucía y creo que es Cantabria, que también han aprobado la imposición de un impuesto autonómico de este tipo, pero desconozco si ya lo están aplicando. En Cataluña hubo una discusión bastante, incluso a nivel de medios de comunicación, sobre la idoneidad de un impuesto de este tipo. Al final el gobierno lo que hizo hace del orden de 3-4 años fue llegar a un acuerdo voluntario, firmar un acuerdo voluntario con los fabricantes, distribuidores, y la verdad que se está notando una disminución en el día a día en absoluto del nivel que alcanzaron los irlandeses, y vamos a ver después de unos años de implementación cuál va a ser su balance y si ahora ha sido suficiente o no. Yo era bastante escéptico, pero bueno, estoy dispuesto a reconsiderar mi opinión si los resultados son buenos, aunque creo que muy lejos de lo que conseguiría un impuesto y de forma mucho más lenta. Otro elemento muy importante, tal vez el más importante a nivel local, son las tasas de basuras. Las tasas de basuras, casi me atrevería a decir que tenemos tantas como municipios en España, ¿no? Hay una armonización próxima a cero y de hecho no hay ni estudios comparando, por no haber, ¿no? O sea, si queremos saber cuál es la situación de las tasas de basura en España, pues simplemente no hay, digamos, estudios comparativos detallados más allá digamos, de la percepción que pueda tener la gente que más está tratando esta cuestión, ¿no?
Entonces, hay desde casos que yo diría que es el más común a nivel domiciliario, donde la tasa es una tarifa plana igual para todos los hogares, es decir, más plana aún que el caso que vosotros comentabais, ¿no? Donde depende del metro, de los metros cuadrados, ¿no? Que es la opción B aquí en esta. Hay casos que dependen del consumo de agua, como sería el caso de, esto sucede por ejemplo en el área metropolitana de Barcelona. En bastantes casos, y diría que tal vez es una de las que va ganando más aceptación, depende del número de residentes en cada hogar, es decir, en función de cuántos residentes pagas más o menos. Y en algunos casos depende del valor cadastral que tienen. Todas estas tienen pros y contras, ¿no? Yo diría que tal vez lo más, digamos, simple y por tanto lo que menos correlaciona con la generación de residuos es las tarifas planas, pero claro, también tienen la virtud de ser enormemente sencillas, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene pros y contras. Algunos criterios correlacionan con la generación, otros con la renta, pero tienen una incapacidad común que es que no incentivan nada. Es decir, generes más residuos o menos, recicles más o menos, tu tasa no se ve afectada. Luego veremos que hay posibilidades de establecer bonificaciones y tal, pero no es muy común. Otra opción cada vez menos común es no tener tasa de basuras. Hay algunas ciudades que resisten, por ejemplo, Barcelona, capital, no tiene tasa de residuos para la recogida, sí para el tratamiento, pero no la cobra el ayuntamiento, la cobra el área metropolitana. No sé si habrá cambiado en los últimos años, pero Valencia tampoco tenía, Madrid no tenía, pero sí tiene ya desde hace un tiempo. Por lo general son grandes ciudades, ¿no? Y cada vez menos porque no es sostenible económicamente en el corto plazo. Si no lo financias así, quiere decir que lo financias de otra forma, por lo general desde la caja general. Por tanto, este es un servicio que está claramente y desde hace décadas, me atrevería a decir, creciendo más rápido que el IPC y más rápido que lo que pueden aumentar la recaudación de otros impuestos. Por tanto, no es muy sostenible no tener una tasa que más o menos te vaya aumentando en proporción a tus costes, ¿no? Lo más justo y realmente lo único que podría generar incentivo a la reducción y el reciclaje serían las tasas que vincularan tu pago a la cantidad efectiva de residuos generados, ¿no? Es decir, que tú generas 3 kilos, pues pagas por 3 kilos. Tú reciclas mucho, pagas menos que el que recicla poco, ¿no? Es decir, utilizar como base imponible los kilos o los litros generados por hogar. Esto es lo que se conoce como sistemas de pago por generación, que en el Estado español están muy poco desarrollados, pero en otros países casi me atrevería a decir que es la opción más frecuente, ¿no? Y ahora veremos algunas posibilidades. Digamos, el limitador es que hace falta un contador. Un contador de basuras en principio no lo tenemos. Digo en principio porque vamos a ver que hay opciones, ¿no? Si tuviésemos este contador ya no estaríamos hablando de esto, os lo aseguro, porque ya no se utilizaría otra cosa. Es como, digamos, imaginaros que, bueno, no solo el agua y la electricidad que yo he puesto aquí, sino que vamos a cualquier tienda, ¿no? Vamos a la panadería, compramos una barra de pan, nos cobran una barra de pan, compramos 3, nos cobran 3. Sería, digamos, impensable tener barra libre, ¿no? Entonces, con los residuos estamos haciendo esto exactamente, barra libre, ¿no? ¿Por qué? Porque este contador efectivamente no lo tenemos. Si lo tuviésemos, ya os digo que seguro que lo estaríamos utilizando, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas de pago por generación, esquemáticamente tenemos o sistemas de pago por volumen, donde tú pagas de acuerdo a tus litros generados, o sistemas de pago por peso, donde pagas de acuerdo a los kilos generados. Entonces, como ya os podéis imaginar, la dificultad está en el contador, ¿no? ¿Cómo contamos esto, ¿no? Bueno, pues en los sistemas de pago por volumen hay básicamente dos modelos predominantes, lo que se conoce como pago por bolsa y lo que se conoce como pago por cubo. En el sistema de pago por bolsa, en estos dos sistemas, lo que se requiere es una recogida selectiva puerta a puerta. Es decir, que no haya contenedores en la calle. ¿Por qué? Pues si hay contenedores en la calle, pues son puntos de fuga y el sistema no funciona. Entonces, asumiendo que hay recogida selectiva puerta a puerta, que es bastante asumir, ¿cómo funcionan? Pues en el primer caso, el ayuntamiento solo recoge
las bolsas estandarizadas, no recoge otro tipo de bolsas. Si tú no entregas el residuo en esta bolsa, no se recoge. Claro, esto con contenedores no se podría hacer, pero puerta a puerta sí. Y estas bolsas no son gratis, se venden. Puede valer €1 la bolsa, por ejemplo. Entonces, vendiendo estas bolsas, el ayuntamiento recauda una parte de la tasa de basuras. Otro caso es el sistema de pago por cubo. En este caso, el ayuntamiento lo que hace es asignar un cubo a cada hogar. Luego veremos también que esto puede funcionar para los comercios con algunas variantes. Y en función del tamaño del cubo o la frecuencia contratada de recogida o incluso otros criterios, tu tarifa es una u otra. En algunos casos también, pero son muy pocos y muy sofisticados, pues se establecen sistemas de pago por volumen basados en contenedores. Es decir, aquí está una foto del norte de Italia, donde veis que los contenedores tienen un dispositivo donde tú accedes con una tarjeta magnética, se abre el dispositivo, tiene una capacidad limitada, entonces pagas por disponer de este volumen de residuos. Si necesitas abrir más veces, pues tienes que volver a pagar, ¿no? Como os podéis imaginar, y ya vemos aquí alguna bolsa, digamos, desperdigada, pues fácil que haya fraude, ¿no? Los sistemas de pago por peso están menos implantados porque son más nuevos y más tecnificados, pero es posible que vayamos yendo, no me atrevería a asegurarlo, que vayamos yendo en esa dirección. Aquí también se basa en el pago por cubo, pero en vez de contar el número de vaciados o de contratar una frecuencia determinada, como en el caso anterior, lo que hace el camión es pesar cada vez que recoge, ¿no? Y también hay algunos ejemplos que no se basan en recogida puerta a puerta, pero son claramente los menos, donde hay contenedores que también con una tarjeta magnética y un sistema de autopesado, tú depositas tus residuos que son automáticamente pesados y se te computa el coste, ¿no? Entonces, pros, pues genera incentivo a la prevención y al reciclaje. ¿Por qué? Porque no pagas por todas las fracciones, pagas por la fracción resto, seguro, y en algunos casos, y es el caso de los pocos ejemplos que hay en España, se paga también por la fracción envases. Por tanto, digamos, generar menos residuos o reciclar la orgánica donde toca, el papel, el cristal, lo que te implica es pagar menos, ¿no? Y esto obviamente genera incentivo a reciclar más y a reducir. Y es obviamente una asignación también más justa de los residuos. Por contra, el principal problema que hay es que requiere recogida selectiva puerta a puerta, excepto estos casos más futuristas que os he implantado, y la recogida puerta a puerta aún es incipiente en el Estado español. Solamente en Cataluña está, digamos, razonablemente implantada en más de 100 municipios, y aparte de Cataluña, solamente en Baleares y Euskadi hay algunas experiencias. Y el otro problema, o posible problema, es lo que se conoce como turismo de residuos, es decir, ciudadanos que se llevan los residuos al municipio del vecino, ¿no? Esto en términos cuantitativos tiene un peso muy poco importante, pero en términos digamos, de ruido y de visibilidad puede llegar a ser un problema, ¿no? En todo caso, son problemas logísticos, es decir, frente a los problemas intrínsecos de los modelos tradicionales, ¿no? Los modelos tradicionales, más allá de algún pequeño posibilidad en términos de bonificaciones que ahora veremos, la tasa es incapaz de generar incentivos. Bueno, obviamente esto tiene una traducción en términos de incremento del reciclaje y de reducción de los residuos, pero el incremento del reciclaje, ambos aspectos son difíciles de cuantificar o son difíciles de dar valores medios, porque al final depende mucho del punto de partida. Un municipio que ya esté recogiendo selectivamente puerta a puerta, ya esté en el 70% de recogida selectiva, pues implantar esto le va a suponer una pequeña mejora en términos de puntos de recogida y de puntos adicionales de incremento del reciclaje y en términos de prevención. Pero el salto fuerte ya lo dio cuando implantó la recogida selectiva puerta a puerta. Por tanto, en otros casos donde puerta a puerta y pago por generación se aplican simultáneamente, pues claro, el salto se da conjuntamente, ¿no?
Mi opinión es que hoy día este tipo de sistemas ya se podrían aplicar para donde sea que haya recogida selectiva puerta a puerta, que quiere decir en aquellos municipios que lo tienen implementado para todo tipo de productores, ya sea domiciliarios y comerciales, o en aquellos casos donde solo existe recogida selectiva puerta a puerta de residuo comercial, en centros urbanos y tal, también se podría plantear su aplicación. Como os decía, este esquema es muy frecuente en otros países más avanzados que el nuestro en gestión de residuos. Digamos, he visto estudios que dicen que hay más de 10.000 municipios en todo el mundo con sistemas de este tipo, pero es que posiblemente sean mucho más de 10.000. Y en países como Italia, sobre todo Norte de Italia, Alemania, República Checa, Estados Unidos, en algunas zonas directamente es el sistema más mayoritario, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, que sí que aparece en esta lista también, casi la gran mayoría de municipios tiene implantados sistemas de este tipo, ¿no? En el caso de los comercios, como os decía, también se podría aplicar y con más sencillez, puesto que es más fácilmente, digamos, identificable el generador comercial, ¿no? Por tanto, su aplicación sería posible. Para complementar, sobre todo en el caso de que no se opte por sistemas de pago por generación, que va a continuar siendo la mayoría de municipios, las posibilidades de introducción de criterios ambientales en la tasa se reducen prácticamente a la introducción de bonificaciones, ya sea para aquellos hogares que hagan compostaje doméstico, para aquellos hogares que hagan un uso frecuente de los puntos limpios, o incluso ha habido algunos municipios que han intentado o han aplicado, municipios grandes, ¿no?, donde la recogida la prestan diferentes rutas, o sea, donde hay diferentes rutas, ¿no? Por tanto hay posibilidad de discriminar resultados por barrios, pues algún cierto porcentaje de bonificación en función del comportamiento del barrio respecto a la media del municipio, ¿no? Entonces, una primera conclusión sobre el tema de las tasas de basura sería que es el instrumento más extendido porque lo tienen todos los municipios, o casi todos. Su institución es recomendable desde el punto de vista de la financiación del servicio, pero también por la posibilidad de introducir criterios ambientales, ¿no? Bueno, no he entrado sobre el tema de su evolución posible, pero hay elementos que hacen pensar que van a ir a la alza para tratar de cuadrar con los costes de los servicios que tienden a ir a la alza, aunque en la medida que podamos o seamos capaces de avanzar más en el principio de responsabilidad del productor, pues algunos de los costes que ahora recaen sobre la administración pública deberían dejar de recaer, ¿no? Los sistemas de pago por generación son el enfoque más satisfactorio desde un punto de vista ambiental, pero yo creo que más por las inversiones que exigen los sistemas que no se basan en recogida puerta a puerta, su implementación va a ir de la mano de cómo evoluciona la recogida selectiva puerta a puerta en el Estado español. Y si no optamos por pago por generación, entonces las opciones se limitan al tema de las bonificaciones que comentaba, ¿no? Finalmente, la última familia de medidas que os explicaré es los sistemas de pago de bonificación, penalización y similares, que de alguna forma parten de la siguiente idea o realidad, ¿no? Que los municipios tienden a agruparse para tratar los residuos por razones de economía de escala. No es el caso muchas veces por lo que se refiere al servicio de recogida, pero sí prácticamente siempre para el servicio de tratamiento. Entonces, tiene unos costes de estos servicios comunes que deben repartirse entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se los reparten? Pues depende. A veces por cuotas por habitante, ¿no? A veces por cómo contribuyeron a financiar estas instalaciones. A veces cobrando directamente, como sería el caso de la entidad metropolitana de Barcelona, a los ciudadanos el servicio de tratamiento sin pasar por los ayuntamientos. Y en el mejor de los casos, y tal vez sea también el más común, en función de la cantidad de toneladas, de cantidad de residuos aportados a cada instalación. Pero incluso en este caso, puede ser que una mancomunidad que tenga, por ejemplo, un vertedero y una planta de compostaje esté cobrando menos por llevar los residuos al vertedero que por llevar los residuos a la planta de compostaje. Con lo cual, desde un punto de vista de dar una señal que favorezca la reducción del reciclaje,
por lo general, ninguno de estos modelos la da, ¿no?, la señal. En cambio, sabemos que los municipios responderían ante incentivos económicos, porque vemos como de hecho responden ante ellos cuando se les aplica un impuesto sobre el vertido, la incineración de residuos, ¿no? Esto en Cataluña, donde el impuesto lleva pues 8 años en vigor. Ahora estamos terminando un estudio que digamos, mediante modelos econométricos hemos cuantificado el impacto del impuesto. Un impuesto de este tipo lo aplicas en concurrencia con otras medidas, con un programa de residuos, con unas subvenciones a la implantación de la fracción orgánica, con unas directivas europeas concurrentes, etcétera, etcétera. Por tanto, discriminar el impuesto o cualquier mejora no se atribuye al impuesto, y por tanto discriminar los efectos a veces es complicado, ¿no? Entonces hemos hecho el ejercicio de modelizar y se constata que hay una serie de puntos en los que ha aumentado el reciclaje en Cataluña que son atribuibles al impuesto sobre el vertido y la incineración, ¿no? Entonces aquí van una serie de opciones que podrían favorecer o crear estos incentivos que comentaba, ¿no? Por un lado, emular lo que hicieron en la región valona en Bélgica, que lo que hicieron fue establecer un límite a la generación de residuos, un límite per cápita, y los municipios que excedían ese límite pagaban una cantidad disuasoria por el uso de las instalaciones. Otra posibilidad sería establecer diferentes precios para los diferentes tratamientos que ofrece la mancomunidad, pero no solo atendiendo a los costes monetarios de los tratamientos, sino a la señal que queremos dar. Que un vertedero sea más barato en un sentido monetario estricto que una planta de compostaje no quiere decir que tengamos que cobrar menos por el vertedero que por la planta de compostaje. Porque si hacemos una buena previsión de lo que va a ir a cada sitio, podemos establecer unos precios que nos den una señal de lo que queremos premiar y lo que no queremos premiar, y que al final nos garanticen una recaudación similar. Y luego están los sistemas de bonificación y penalización, que a mí me gustan bastante por su sencillez, tal vez no formal, como ahora veréis, pero sí conceptual, y su bajísimo coste de aplicación, que creo que se podrían también plantear. Los sistemas de bonificación y penalización, ¿en qué consisten? Pues consisten que dentro de una mancomunidad o asociación de municipios, el que lo haga mejor que la media recibe una bonificación, y el que lo haga peor que la media, una penalización. Entonces, la única dificultad formal, digamos, consiste en que estas bonificaciones y penalizaciones se definan matemáticamente de tal forma que para el conjunto de la mancomunidad sumen cero, para que la mancomunidad no cobre más o menos, sino lo mismo, pero municipio a municipio el impacto no sea neutro. Algunos municipios pasan a pagar menos, otros pasan a pagar más. Entonces, hay forma, y aquí está puesto, para que esto matemáticamente cuadre, ¿no? Entonces se podría diseñar para más orientado a facilitar o a incentivar la prevención, o más orientado a incentivar el reciclaje, o solamente el reciclaje de algunas fracciones, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que aquellos municipios que generasen más residuos o que los tratasen peor pagarían al final lo que sería equivalente a un precio por tonelada mayor. Esto generaría un incentivo, sería más justo, sería dinámico, es decir, que dado que tú pagas más o menos en función de cómo está la media, y la media va a ir bajando o va a ir mejorando año a año, porque todos van a seguir, todos los que reciben una penalización van a querer dejar de recibirla, y todos los que reciben una bonificación van a querer mantenerla. Entonces todos tienen incentivo para mejorar, por tanto la media mejora año a año. Por tanto, tu valor de referencia no es estático, sino que es dinámico, ¿no? Entonces esto es una buena virtud, porque no tienes que repensar el instrumento año a año o muy periódicamente, como sí puede pasar con las normas o con los impuestos. Y tiene la ventaja que el conjunto, la suma de bonificaciones y penalizaciones da cero, ¿no? Entonces, el único caso práctico que conozco de la aplicación de un impuesto, de un instrumento de este tipo,
es en el área metropolitana de Barcelona. La definición formal no es exactamente la misma que la que vimos antes, pero es bastante equivalente. Entonces os explico muy rápidamente la idea. La idea es que aquellos municipios que generan más fracción resto que la media, fracción resto sería contenedor gris, ¿no?, que la media, tienen un coeficiente que toma un valor superior a 1. Los que generan menos fracción resto que la media, tienen un coeficiente inferior a 1. Este coeficiente multiplica una tabla de tarifas y, por tanto, hay municipios cuyos ciudadanos pagan, creo que la horquilla va de más 15% a menos 15%, pero hay este 30% de horquilla que es discriminatorio en función de este criterio, ¿no? Es decir, hay municipios donde sus ciudadanos pueden llegar a pagar un 30% menos que en otro municipio que haga mucho peor las cosas. Obviamente nadie llega a los extremos, pero al ser algo que depende de la media, pues Barcelona siempre va a estar necesariamente por definición muy cerca de la media, por tanto afecta. El incentivo es más fuerte sobre los municipios pequeños que sobre los grandes, pero el hecho es que es un buen instrumento, baratísimo de aplicar, porque lo único que es su inclusión en la ordenanza, es un tema puramente administrativo. Entonces, creo que por su carácter dinámico, recaudatoriamente neutro, constituye un instrumento muy atractivo para poder ser aplicado en mancomunidades de residuos. Tal vez el problema que tiene es que es aún muy desconocido, con pocos antecedentes y tal. Y lo que se observa es que puede reforzar el interés de los municipios no solo a mejorar su gestión, sino también a trasladar estos incentivos que ellos reciben al nivel municipal, ¿no? Como os decía, además son muy fáciles de gestionar administrativamente y por tanto baratos. Bueno, luego hay otros instrumentos económicos que os pasaré muy por encima. Por un lado, los sistemas de depósito, devolución y retorno, que antes he mencionado brevemente. Este sería un sistema realmente muy potente y muy interesante de aplicar, no solo para los envases, ¿no?, que es donde tradicionalmente se asocia su uso, sino incluso sobre aceites minerales, baterías, pilas, etcétera. Y lo que consiste, como sabéis, es que cuando compras un envase, sea retornable o no, pagas un depósito que recuperas cuando retornas el envase. Ahora en España hay un cierto debate alrededor de esto, con una asociación pues muy activa promoviendo este sistema de depósito, devolución y retorno, pero un gobierno bastante poco receptivo al respecto, como de hecho tampoco lo había sido el anterior, ¿no? Otro instrumento interesante y también, interesante es la compra verde, ¿no? La introducción de criterios ambientales en el gasto público. La administración es el principal consumidor, por tanto tiene mucha capacidad de incidir sobre la oferta. Obviamente los programas de subvenciones, que han sido claves en algunos casos para desplegar medidas de prevención, medidas de introducción de la fracción orgánica. Y finalmente, muy rápidamente os voy a explicar dos instrumentos típicamente anglosajones. Uno que son los Prevention Credit Schemes, que consiste en que hay una serie de agentes cuya actuación conlleva ahorros a la administración, ¿no? Si imaginamos una empresa del tercer sector que recicle o recupere muebles, ¿no? Restaure, recupere muebles. El hecho de que esta gente funcione le ahorra unos costes a la administración. Entonces, en el Reino Unido lo que han hecho es esto, digamos, reconocerlo monetariamente. O sea, los costes que a mí me ahorres como administración, yo te los traspaso, con lo cual tú mejoras tu actividad, te reconozco el trabajo, etcétera, ¿no? Esto es en síntesis el primero de estos dos esquemas. El otro es súper interesante también, el Landfill Allowance Trading Scheme. Consiste en que muchos conoceréis o habréis oído hablar del sistema europeo de permisos de contaminación atmosférica, donde las empresas tienen unos derechos de contaminación de CO2 asignados y se pueden intercambiar entre ellos, ¿no? Bueno, pues esto consiste en algo parecido
a nivel de municipio, cada municipio se le asignan unos derechos de vertido de la parte biodegradable de los residuos municipales. Si tú haces una buena recogida selectiva, compostaje in situ, etcétera, no vas a agotar tus derechos asignados y los podrás vender a otro municipio que no haya hecho recogida selectiva y tenga, por tanto, necesidad de comprar este tipo de derechos. Como tales, alcanzan un precio en el mercado, es decir, quien logra hacer bien las cosas puede vender estos derechos y sacarse un dinero y viceversa, ¿no? La ventaja de estos sistemas es que tú a priori sabes cuántos permisos pones en el mercado aunque sea un mercado de administraciones municipales, ¿no? Es decir, quiero que en el año 2013 haya tantos residuos biodegradables vertidos, pues solo pongo esta cantidad de permisos. Entonces, si pones demasiados, su precio va a ser cero o muy bajo. Si pones demasiado pocos, su precio va a ser alto. Pero el objetivo se va a alcanzar siempre y cuando tengas un monitoreo adecuado y unas sanciones adecuadas por incumplimiento. Un sistema muy, muy interesante. Conclusiones. Para mí una de las importantes. Los costes de gestión de residuos son relativos y dependen de lo que consideremos. Por tanto, huyamos, por favor, de un monetarismo, digamos, irracional que nada tiene que ver con la economía, ¿no? Que la economía consiste en gestionar bien los residuos, los recursos y, por tanto, también los residuos. Ligado directamente con lo anterior, los costes ambientales y sociales deberían ser considerados. Esto no implica necesariamente monetizarlos, pero deberían formar parte de nuestras decisiones. Si no, no vamos a ser ni eficientes ambientalmente ni eficientes económicamente. Los incentivos tienen capacidad para cambiar conductas, lo vemos clarísimamente en algunos casos, pago por generación, impuestos sobre el vertido, cambiar conductas de los municipios, cambiar conductas de los productores, de los ciudadanos, de los comercios, etcétera, ¿no? Los instrumentos económicos más potentes no son municipales, son supralocales, o estatales o regionales, por ejemplo, impuestos sobre productos, sobre vertido, sistemas de depósito, devolución y retorno, el LATS que os comentaba ahora al final, en fin. Pero a nivel local también hay instrumentos potentes como las tasas de residuos de pago por generación o los sistemas de bonificación, penalización. Los incentivos funcionan mejor si se aprueban con tiempo y con una previsión de cómo evolucionarán. No es lo mismo aprobar un impuesto sobre el vertido de 10 euros por tonelada que un impuesto que empieza siendo de 10 euros, pero ya cuando se aprueba en la ley se pone un calendario de subida hasta progresivo año a año hasta 30, por ejemplo. El efecto es diferente, la señal que mandas es diferente. Podemos tener dudas de cuánto gravar, por ejemplo, los tratamientos finalistas. De si poner el tipo en 10, en 20, hemos visto multiplicidad de ejemplos nada armonizados, pero lo que no deberíamos tener dudas es de que hay que gravarlo, porque si no lo grabamos lo que estamos es poniéndole un valor cero a los costes ambientales y sociales. Las tasas son importantes por los incentivos, pero también para financiar los servicios mejor, más si cabe hoy día con los problemas económicos de las administraciones locales. Pero hay que tener en cuenta que son regresivas y hay que minimizar en lo posible este elemento. Tampoco hay que confundir las tasas con el IRPF, es decir, la política social del Estado no se hace con las tasas, o de la administración pública no se hace con las tasas de basura, se hace con el IRPF. Si nuestro sistema tributario no es regresivo, no es por culpa, o no es suficientemente progresivo, no es por culpa de las tasas de basuras. Aún así, es importante reconocer que son regresivas y, por tanto, en lo posible minimizar este punto. Lo constatamos constantemente. Grandes inversiones en tratamientos finalistas tienden a hipotecar avances en estrategias preventivas. Esto vale tanto para las incineradoras como para los vertederos, pero mucho más en el primer caso. Porque un vertedero, al final, si llevas menos residuos, te alarga más su vida, pero una incineradora, si funciona por debajo de su capacidad nominal, tiene un problema, ¿no? No puede funcionar óptimamente, no puedes amortizarla en las condiciones previstas, etcétera, ¿no?
Y esto tenemos ejemplos muy claros en el Estado español, por ejemplo, en Mallorca, donde hay una incineradora sobredimensionada y como consecuencia pues muy cara, etc., ¿no? Y aún así, en la isla, siendo la incineradora más cara de España, no se avanza en recogida selectivamente porque no interesa, ¿no? Y un último punto, que yo hoy me he centrado en instrumentos económicos, pero hay que reforzar la idea de que son instrumentos complementarios, ¿no? Los normativos seguramente continuarán siendo los más clásicos y los más importantes, y la planificación, los instrumentos comunicativos, etcétera. Pero es importante también que estos instrumentos económicos empiecen a aparecer en escena, como de hecho forman parte del panorama de la gestión de residuos en países que, digamos, clásicamente nos llevan ventaja en este ámbito. Y por mi parte, esto es todo y quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda o comentario.